Marca el día 9 en el calendario, porque ese día en España tienes la oportunidad de elegir qué Europa quieres. Feminista, verde, solidaria, justa, diversa, conectada o nada de eso. Más bien, todo lo contrario. En España votamos el domingo 9 de junio y elegimos en total 61 eurodiputados de los 720 que forman el Parlamento Europeo. Son muy importantes porque ellos nos representarán para tomar decisiones que nos afectan en nuestro día a día, desde cómo viajar con seguridad, tener asistencia sanitaria estés donde estés, estudiar en cualquier universidad de la Unión o que lo que comes sea de calidad. Y la voz de España ha sido muy importante en Europa durante los últimos años. Hemos sido ejemplo de vacunación frente a la COVID-19, protegido como nadie a los trabajadores, recibido los primeros fondos de recuperación e impulsado una Europa verde. Así que el 9 de junio te toca seguir haciendo que España cuente en Europa. Elige entre avanzar o retroceder. Si vives fuera de España, no te olvides que tienes que votar el 9 de junio. Puedes hacerlo por correo o en urna. Aquí te contamos cómo. En 5 pasos. 1. Debes estar inscrito en la embajada o el consulado como residente permanente. Así se te enviará automáticamente la documentación a partir del 4 de mayo. Recibirás las instrucciones, un sobre para votar, 2 certificados de inscripción en el censo, un sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial, un sobre dirigido a la oficina consular y la información de los centros en los que, si quieres, podrás votar en urna. 2. Recibirás las papeletas para votar a partir del 19 de mayo. 3. Si quieres votar por correo, tienes que meter la papeleta en el sobre para votar, meter el sobre de votación y un certificado del censo firmado y con el número del DNI o pasaporte en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial, meter ese sobre con otro certificado de inscripción en el censo en el sobre dirigido a la oficina consular. Ese sobre con toda la documentación se manda por correo a la oficina consular. Tienes de plazo hasta el 4 de junio. 4. Si quieres votar en urna, puedes hacerlo del 1 al 6 de junio. Revisa los centros habilitados en la documentación que te mandaron. Lleva pasaporte, DNI o certificado de nacionalidad. Entrega uno de los certificados de inscripción en el censo que te llegaron con la documentación al funcionario del consulado donde vayas a votar. Mete una papeleta en el sobre de votación y este en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial. Entrégaselo al funcionario que debe firmar, numerar y sellar el sobre. 5. Ya has votado. Europa es la suma de todos, de todas. Europa es diversa, solidaria y sobre todo es democracia. Por eso el PSOE también es Europa, porque el Partido Socialista ha sido clave en su construcción. Impulsamos las negociaciones para que España formase parte de la Unión. Y celebramos juntos el cambio y la modernización de nuestro país, gracias a una Europa unida, más fuerte que nunca, porque cuando el PSOE gana, Europa avanza. Por eso, los socialistas siempre decimos sí, sí a Europa. Se trata de España, se trata de Europa. Un sí rotundo. Somos el partido español que más veces ha estado al frente de la presidencia rotatoria de la Unión. Que Europa es lo mejor que le ha pasado a España. Y así hemos puesto las bases de la nueva política europea, con diálogo, acuerdos y alianzas, juntos, juntas. Y lo hemos hecho impulsados siempre por los mismos valores de paz.
Bueno, ¿empezamos? ¿Os parece? Estamos aquí en un conversatorio, en un diálogo con Teresa Ribera, que es nada más y nada menos que nuestra vicepresidenta segunda del Gobierno y tercera, vicepresidenta tercera del Gobierno y nuestra candidata. Es un placer contar contigo porque creo que las políticas feministas, las políticas de igualdad son imprescindibles, por supuesto, en España, en cualquier democracia, pero especialmente en Europa. Y con una mujer progresista, profundamente feminista, absolutamente convencida de que la igualdad es el camino, estamos representadas, nos sentimos representadas. Por eso es tan importante el 9 de junio ir a votar al Partido Socialista Obrero Español, ir a votar a Teresa Ribera, que nos va a representar y que va a avanzar en derechos y en agenda feminista, que es tan importante en Europa, sobre todo cuando estamos viendo a una extrema derecha que de forma muy peligrosa y absolutamente conectada con la derecha, en el caso de España, PP y Vox, avanzan precisamente en recortar los derechos de las mujeres y en devolvernos a una situación histórica que pensábamos que ya estaba absolutamente superada, pero no es así. Teresa, eres una mujer fuerte, eres una mujer peleona, eres una gran luchadora, eres una mujer muy inteligente, muy razonable y además una mujer empoderada, una mujer con poder. Has ejercido el poder en una materia tan sensible como la defensa de la ecología, como la defensa del medio ambiente, como la defensa del futuro, en definitiva, para transformar nuestro país con energías renovadas, con energías limpias. ¿Cómo todo ese capital, toda esa fuerza tuya, toda esa capacidad y ese poder y el empoderamiento que tú como mujer has logrado en estos años, cómo vas a conseguir avanzar y que desde Europa, en el Parlamento Europeo, también sigamos avanzando en derechos feministas, en agenda feminista, en igualdad en definitiva? ¿Cómo vas a impulsar esos nuevos derechos que necesitamos y sobre todo también porque necesitamos que los que hemos conseguido ya, los que están afianzados, no se reviertan? ¿Cómo lo vamos a hacer, Teresa? Pues muchas gracias, Ana. Yo diría que en principio el mensaje más importante es, como siempre, en equipo y con todas nosotras. Esta ha sido una seña de identidad de este partido desde hace mucho tiempo. Este Partido Socialista que ha impulsado, ha promovido políticas activas de igualdad, de empoderamiento de mujeres en todos los niveles, pero también de conciencia de los derechos y de la necesidad de igualdad entre las mujeres. Y esto lo hemos hecho a través de nuestra capacidad de impulsar políticas, de regular correctamente, de generar oportunidades y de defender, como muy bien dices, cada una de las conquistas. Y quizá el mensaje más sensible es darnos cuenta de hasta qué punto hay quien está normalizando una regresión muy importante en los derechos y en las conquistas de las mujeres desde hace mucho tiempo. Todavía vemos parámetros objetivos donde la paridad no existe, tanto en igualdad salarial o en el régimen de oportunidades, en pensiones, pero en el ejercicio de todos los derechos, en la presencia en los órganos de decisión, tanto públicos como privados, y eso hay que seguir defendiéndolo, hacerlo visible y buscar de forma proactiva que sea una realidad en todos los frentes, a nivel nacional, pero también a nivel europeo. Pero lo segundo es defendernos frente a esa ola de regresión que estamos viviendo, que se hace de forma particularmente grave a través de la regulación de algunos países o limitando los avances en la normativa europea, pero que también se hace de una forma mucho más burda cuando se hacen planteamientos formativos, culturales, cuando se predica en la forma de expresarse valores profundamente contrarios a la igualdad y a los derechos de las mujeres. Quizá el ejemplo más significativo que hemos visto desde una institución tan importante como es un gobierno autonómico, el Gobierno Autonómico de Castilla y León, el primero en el que
claro, tu tierra. Terrible. Y el primero en el que Feijóo normalizó esa incorporación, ese blanqueamiento de la extrema derecha al gobierno. Hemos visto cómo no solamente se retiran de los actos, de las manifestaciones de repulsa, cuando desgraciadamente se produce un crimen machista, cuestionan que tal cosa exista, dicen que es necesario cerrar los centros de atención, que den confort, que ofrezcan refugio, que ofrezcan una referencia para las mujeres que puedan estar viviendo una situación de amenaza por parte de sus maridos, de sus parejas, pero el colmo ya ha sido que de una forma absolutamente tranquila y normalizada el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León se queja de que se anime a las mujeres a desarrollar su carrera profesional. Bueno, pues todo este estado de ánimo, toda esta presentación sin vergüenza y sin pudor, que pretende normalizar el que las mujeres tengan un papel secundario en la sociedad, que se limite sus derechos, que deban estar al servicio de no se sabe muy bien qué, del capricho de los hombres, cosificando a las mujeres, o de una maternidad que solamente se da de forma libre, deseada, cuando entendemos que contamos con las condiciones de partida que nos permiten disfrutar de la maternidad, porque existen servicios públicos que nos permiten el poder conciliar de una manera razonable nuestra aspiración profesional con el disfrute de la maternidad, que tenemos una vivienda garantizada o que tenemos un sueldo digno. Por tanto, todo esto, que es lo que importa, crear las condiciones de contorno para que las mujeres en cada momento podamos o bien desarrollarnos profesionalmente, desarrollarnos personalmente, desarrollarnos familiarmente, sin que esto represente una elección absolutamente maldita y perversa, ¿no? Sino que cada cual hagamos lo que queramos, cuando queramos y como queramos, que parece muy obvio el poder reclamarlo así, necesita un acompañamiento desde las instituciones, una normalización desde las instituciones, y que lo que no necesita en ningún caso es la inversa, el que se diga sin ningún pudor que esto no es posible y se pretenda machacar con los supuestos consecuencias negativas de que la mujer disfrute de todos sus derechos, ¿no? Y en Europa yo creo que en un determinado momento que la veíamos como una referencia importante para las mujeres españolas, de conquista de derechos, de libertades, en estos momentos lo que se hace en gran medida es observar, que es lo que estamos haciendo en España, como el hecho de hacer visible las desigualdades o incluso la violencia ayuda a generar las respuestas adecuadas, y en eso, desde que contamos con la gran fortuna de que José Luis Rodríguez Zapatero liderara todo un gobierno de conquista y ampliación de derechos y libertades, incluidas las vinculadas a las políticas feministas, hemos ido desarrollando y aprendiendo mucho, a pesar de la regresión que se vivió en los años inmediatamente posteriores, ¿no? De la reducción de las partidas presupuestarias y del impulso de las políticas públicas los años del gobierno de Mariano Rajoy. Pero eso lo hemos ido reconquistando de nuevo en estos 5 años. Hoy me parece que tenemos mucho más clara esa identificación de dónde seguir avanzando, qué cosas tenemos que corregir, cómo nos rebelamos ante injusticias manifiestas, y lo hemos visto ante sentencias impresentables, que la gente tuvo que salir a la calle masivamente a mostrar su indignación, ¿no? Y no el caso de la manada, de la violencia sobre las mujeres. Pero sí creo, Ana, por devolverte la pregunta, porque me parece muy importante, que tú que has estado al frente de estas políticas en nuestro país, en esta legislatura, y tienes una idea bastante clara de cómo está evolucionando el panorama en Europa, será muy bueno el poder ir, además de con todo este programa del conjunto de los socialdemócratas europeos, que presentamos un programa común de los 27 Estados miembros, ¿cuáles son los aspectos que tú verías como los particularmente necesitados en este momento? ¿Dónde tú crees que las mujeres, en igualdad de condiciones, en paridad de número, en la Comisión, luchando porque haya más mujeres en el Parlamento Europeo, más compromiso feminista, cuáles son las cosas que tú piensas que deberíamos reforzar en esta época turbulenta en la que estamos viviendo? Pues fíjate, Teresa, yo creo que hemos avanzado mucho, y es verdad que España es un referente feminista. Ahora mismo llevamos trabajando, yo creo que, fíjate, yo pondría el momento fundacional en la Ley contra la Violencia de Género de 2004.
Se cumplen precisamente en este año, en noviembre, los 20 años de aquella ley, que fue una ley de referencia en Europa y que nos ha permitido ir evolucionando, ir creciendo en ese liderazgo europeo que yo creo que es indiscutible. Tanto el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero como el liderazgo del presidente Pedro Sánchez en Europa a nivel de igualdad, a nivel feminista, son indiscutibles. Fíjate que ahora mismo España en el ranking de igualdad, en el índice de igualdad europeo, estamos los cuartos. Es decir, hemos evolucionado, hemos ido avanzando y eso se debe a una política sistemática y continuada en defensa de la igualdad, tanto en España como en Europa. Yo creo que eso es muy importante. Si en España no hubiéramos seguido con esta voluntad real, efectiva, de ir avanzando en igualdad, de ir conquistando derechos, de ir legislando a favor de las mujeres, en esa agenda de la igualdad y en esa agenda feminista clarísima, hasta hoy probablemente no tendríamos ese liderazgo europeo que absolutamente todos nos reconocen. Por lo tanto, es imprescindible seguir en esa línea, seguir en esa brecha, porque como te decía, yo creo que siempre caminamos sobre las huellas de las que nos han precedido, siempre caminamos sobre las huellas de nuestras madres, de nuestras abuelas, que hicieron un esfuerzo enorme para que nosotras estemos aquí. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando para que nuestras hijas, para que nuestras nietas tengan una vida mejor en igual libertad, porque creo que esta es la clave, la igual libertad de las mujeres, del resto de las personas, que no se cuestione, que no esté en cuestión, y ahora está en cuestión con la extrema derecha. Por eso yo creo que fundamentalmente hay que defender lo que se ha conseguido y, por supuesto, seguir avanzando. El avance es indispensable, es para nosotros una obligación política, ética, moral, una obligación feminista, seguir avanzando. Todavía queda mucho por hacer. A mí me gustaría reconocer lo que se ha hecho, ¿no? En estos 5 años se ha avanzado de una forma muy importante. Por ejemplo, se ha incorporado el aborto dentro de la Carta de Derechos de las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea. Eso no es baladí, porque en este momento el aborto y los derechos sobre el cuerpo de las mujeres están en cuestión con gobiernos como Orbán o con gobiernos como Meloni, están en cuestión en Europa, en gobiernos también de las comunidades autónomas en Castilla y León, tú lo acabas de recordar. 5 comunidades autónomas donde gobiernan PP y Vox, que hacen exactamente las mismas políticas antiigualitarias, antifeministas y antiderechos de las mujeres. Eso es un avance porque supone que en todo el territorio de la Unión Europea ese derecho se va a reconocer y sobre ese derecho hay que construir. Creo que también ha sido fundamental el reconocimiento de la paridad salarial. Es verdad que hemos avanzado en paridad salarial también en España. Desde hace unos 3, 4, 5 años se ha reducido esa brecha, una brecha esencial absolutamente injusta, en unos 5 puntos. Estamos en una brecha de unos 15,5 todavía puntos. Por lo tanto, esa directiva comunitaria de igualdad salarial es esencial y tenemos que reducirla y suprimir las brechas a igual trabajo, igual salario. Eso es justicia social, ¿no? Eso es feminismo, pero eso es igualdad. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, pero se ha avanzado. También creo que ha sido muy importante, fíjate, una directiva que a lo mejor ha pasado un poco desapercibida, la directiva Equality Bodies, que significa que hay una serie de instituciones que además van a tener unos mínimos estandarizados en Europa en defensa y en protección y en acompañamiento de las mujeres. Y también hemos avanzado en lucha contra la violencia de género, lucha contra la violencia machista, lucha contra la violencia sexista. Fíjate aquí, Teresa, lo importante que son las palabras. La derecha habla de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, de violencia en el seno del hogar, ¿no? De violencia doméstica. Nosotros hemos dicho que eso no es así, precisamente porque a partir de 2004, a partir de la Ley Integral contra la Violencia de Género, lo que quisimos e hicimos fue extraer la violencia del ámbito privado, del ámbito del hogar, del ámbito de la casa, donde no se sabía lo que pasaba. Y por lo tanto, el hacer que esa cuestión fuera una cuestión esencial, pública, democrática,
que además los poderes públicos, estas instituciones de las que hablamos, defendieran a las mujeres, estuvieran a su servicio, las acompañaran con toda una serie de derechos incorporados a esa salida del horror, esa salida del maltrato, esa salida de violencia. Eso fue esencial y las palabras, como te digo, son importantes. La extrema derecha está hablando nuevamente de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, con lo que eso supone. Bien, esa directiva comunitaria sobre la violencia, que es verdad que a lo mejor no ha ido todo lo lejos que nos hubiera gustado, que se tiene que seguir trabajando y avanzando para que se reconozca, por ejemplo, a nivel europeo, que no se ha conseguido, que las violencias sexuales tienen también que tener su cabida, y cuando una mujer dice no, es que no, y por lo tanto el consentimiento tiene que estar en el centro, porque si no hay una violencia sexual contra la mujer, eso todavía es un avance que conquistar. Se ha avanzado en violencia de género, contra la violencia de género, con medidas, con garantías, con derechos, pero todavía queda mucho que hacer. Y yo creo que otra de las grandes cuestiones, ¿no? La brecha en el sentido del uso del tiempo, la corresponsabilidad en el cuidado. El tema de los cuidados en Europa ahora mismo es un elemento clave de la agenda feminista, del avance feminista, y ahí tenemos que seguir trabajando, porque efectivamente las mujeres cargamos con dobles y triples jornadas laborales. Por supuesto que queremos avanzar en nuestras profesiones, llegar a lo más alto. Tú y yo somos una buena muestra, ¿no? Hemos apostado por nuestras profesiones y hemos llegado, y creo que somos un ejemplo para muchas mujeres que no renuncian, pese a lo que nos dice la extrema derecha que hay que renunciar. No renunciamos, nuestras hijas no van a renunciar, nuestras nietas no van a renunciar a su profesión, a desarrollar su proyecto vital, pero al mismo tiempo, lógicamente, no podemos cargar con todo el peso de los cuidados, con nuestras cargas familiares, no solamente de los niños, también de los mayores. Por lo tanto, esos usos del tiempo, ese debate sobre la corresponsabilidad, ese debate sobre cómo asumimos como sociedad en igualdad esas cargas familiares, esa es una cuestión que todavía de futuro necesita grandes avances y Europa es la clave. Por eso es importante seguir. Y esto que dices me parece que es fundamental, ¿no? El uso del tiempo al final está muy vinculado a patrones culturales que hay que desarrollar en la buena dirección, pero también está muy vinculado a la capacidad de las agendas públicas en servicios sociales y en políticas sociales. Una de las cosas que nosotros hemos detectado con total claridad es cómo en las grandes tendencias de despoblación en el ámbito rural, el elemento crítico más importante es la ausencia de un cole público o de unas medidas de apoyo de políticas públicas y de servicios para las mujeres. Y cuando las mujeres en el ámbito rural tienen hijos que pasan al colegio, al instituto y no tienen cómo garantizar ese acceso, dejan los pueblos. Cuando las mujeres jóvenes salen a estudiar fuera y no tienen una capacidad real de acogida, de retorno con empleo de calidad en su ámbito en el que a lo mejor se hubieran querido quedar, dejan, y vemos cómo se masculiniza y cómo se envejece la población en estas zonas. Es decir, que en el fondo se retroalimenta una trayectoria negativa que hace difícil el que se puedan garantizar otros equilibrios. Es decir, es una agenda de derechos y libertades de las mujeres, el poder desarrollarse plenamente en cada una de las dimensiones de la vida en las que se quieran desarrollar, pero tiene una incidencia real en el bienestar de la sociedad, en el equilibrio de la sociedad. Es decir, que más allá de que esté justificado plenamente por los derechos individuales de todos y cada uno de nosotros, empobrece al conjunto de la sociedad que las mujeres no cuenten con todos los medios y con todas las oportunidades para poder desarrollarse. Y yo creo que en estos años en los que hemos también adoptado medidas que nos han permitido no solamente favorecer la igualdad salarial, sino que no se produzcan desajustes tan importantes en las
pensiones, como consecuencia de la falta de cotización de las mujeres que han tenido pues una vida laboral interrumpida como consecuencia de la maternidad, o que han tenido que dejar las carreras más llamativas y más exigentes en los años de la vida adulta joven en investigación. Han necesitado políticas correctoras para poder garantizar esa plenitud de derechos. Y la plenitud de derechos favorece, como digo, que la sociedad avance más, ¿no? El poder permitirnos el lujo de prescindir de un 50% de las personas ofreciendo lo mejor de sí mismas para aportar a la sociedad es un grave error. Al revés, tenemos que contar con todas las personas formando parte de ese progreso colectivo. Así que yo sí creo que la dimensión de las políticas sociales y de los servicios sociales de acompañamiento, la posibilidad de contrarrestar a través de la regulación, a través de las pensiones, a través del reconocimiento público, de las instituciones públicas, de una manera que ofrezca garantías y que ofrezca confort para que las mujeres puedan hacer lo que quieran. La discriminación positiva que permita una mejor presencia, una presencia más paritaria en los órganos de decisión, con esa visión mucho más completa. Es determinante la formación de las chicas jóvenes en carreras científicas, en carreras tecnológicas, que finalmente nos permita también que se rompa esa brecha que todavía existe en muchos de los ámbitos en los que hay una presencia mayor de hombres que de mujeres. En mi campo, fíjate, ¿no? en los temas ambientales, en los temas energéticos, todavía observamos esa mayor tendencia a los cuidados por parte de las mujeres y esa menor presencia de mujeres en las empresas o en los ámbitos tecnológicos o donde hay más actividad económica. Y lo cierto es que solamente a través de políticas orientadas a corregir esa desigualdad es como podemos reducir esa brecha. En energía, clarísimamente. Fíjate que en energía una de las cosas que detectamos es que es un sector enormemente masculinizado, desde el carbón hasta las empresas más sofisticadas del ámbito petrolero o del ámbito eléctrico, y por tanto la formación, la recualificación, la selección, la presencia de mujeres sigue siendo una de las prioridades más importantes que hemos estado intentando impulsar. Y en medio ambiente nos pasa también algo muy curioso, ¿no? Estas propuestas que vienen de esta corriente del feminismo, del ecofeminismo, que ponen de manifiesto hasta qué punto la afección de los grandes problemas ambientales tiene también un sesgo de género muy marcado, y sin embargo en los procesos de toma de decisión la presencia de las mujeres es inferior a la de los hombres, y de alguna manera hay que corregirlo, es sumamente importante. Nos pasa en sociedades más sofisticadas o más evolucionadas como son las europeas, y todavía de una forma mucho más gravosa, mucho más compleja, en sociedades mucho más basadas en el sector primario, con menos recursos y con institucionalidad, con gobernanzas y políticas públicas mucho más frágiles, ¿no? Donde las grandes catástrofes tienden a afectar en mucha mayor medida, de forma desproporcionada, a las mujeres, y sin embargo los procesos de toma de decisión están mucho menos presentes. Y esto me hace pensar que todavía tenemos muchas batallas que dar, y en esas batallas que dar, para entender mejor de qué forma acertar con las respuestas, de qué forma contar con ese ecosistema de medidas muy amplias que nos permita ir favoreciendo esa mayor presencia de mujeres. Hay algunos elementos muy básicos. Uno, evitar la regresión, como dices, en derechos personales, en políticas y en situación laboral y de empoderamiento, y en servicios de acompañamiento a las mujeres, pero también cómo esta idea de ayudarnos las unas a las otras sigue siendo muy importante. Es decir, no ser tímidas en ese apoyo, ejercer aquellas que hemos tenido la suerte de ir consiguiendo espacios de decisión y de visibilidad, ejercer de vocales, de embajadoras
activas de esta defensa de los derechos de las mujeres, de esta necesidad de empoderamiento de las mujeres y no ser tímidas ni quedarnos calladas. Te acordarás de aquella imagen de Nadia levantándose, separándose de la foto y diciendo: yo en una foto en la que todos son hombres y estoy solo yo por el hecho de ser vicepresidenta no puede ser, ¿no? Fue súper poderosa esa imagen. Sí, he recordado muchísimo a Nadia y aquellas palabras cuando he visto la foto de Milei con todos los empresarios que sí quisieron hacer esa foto, ¿no? Esa foto es del pasado completamente. Yo creo que nuestra sensibilidad, eso es lo que hemos conseguido, ¿no? También sensibilizar a la población para que cuando ve una imagen de esas características la rechace. Yo creo que hay un profundo rechazo a ese tipo de imágenes tan masculinas que lo único que proyectan es un poder masculino que es anacrónico completamente, porque prescinde del talento de la mitad de la población, de más de la mitad de la población. Y cuando vi esa imagen recordé, me vino inmediatamente a la memoria las palabras de Nadia: yo no me haré esa foto, ¿no? Y yo creo que ese es el peligro es volver a esas fotos, volver a esa realidad, volver a estar al albur de una extrema derecha que quiere relegarnos a un ámbito en el que ya no nos puede relegar porque ya hemos salido. Pero me interesa muchísimo el ecofeminismo, Teresa. Me parece que es una corriente de pensamiento y una corriente filosófica realmente innovadora, revolucionaria, más equilibrada. ¿Qué podemos aportar las mujeres a esa corriente de pensamiento? ¿Cómo podemos transformar también la visión que tenemos de nuestra relación con el medio, de la protección necesaria de los recursos naturales? Cómo desde una mirada feminista y también desde una perspectiva de género las políticas económicas tienen que incorporar esa visión de protección del medio ambiente. Me parece fundamental trasladar eso a Europa y creo que tú eres la persona, la mujer que mejor puede trasladar esa idea de necesitamos a las mujeres en la defensa del medio ambiente y en la defensa de la transformación del modelo, porque tratamos de una transformación del modelo, ¿no? Del modelo de sociedad, del modelo económico, de cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. ¿Cómo vas a intentar que ese discurso ecofeminista también esté muy presente en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas? Fíjate que en el lema de campaña que hemos elegido y cuáles son las referencias más claras y que reiteramos con mucha intensidad en estos días de campaña, decimos más Europa, más verde, más social, más feminista. Y no es casualidad. A la hora de la verdad, la convicción, la experiencia que tenemos es que las alianzas positivas que nos permiten seguir progresando como sociedad son las alianzas que toman en consideración cómo ser más respetuosos, generar prosperidad dentro de los límites físicos, de los límites ambientales, prestando atención y poniendo por delante las personas y, por tanto, construyendo esa visión social a la hora de seguir haciendo propuestas, sin olvidarnos nunca, sino al contrario, reforzando siempre el hecho de que las personas somos un 51% mujeres y un 49% hombres y, por tanto, eso requiere un enfoque muy claro. Y si encontramos ese equilibrio, el desarrollo económico está chupado, porque en realidad es lo que produce un desarrollo económico, una prosperidad en la sociedad muy potente, ¿no? Y de alguna manera esa corriente del ecofeminismo destaca esa idea de equilibrio y de respeto y de integración de esa vocación más escondida, porque no ha ganado la visibilidad que merece de las mujeres en cuidar siempre, pensando en mañana y pasado mañana, la manera en la que seguir generando bienestar en el entorno en el que se mueve. Y la verdad es que tenemos grandes mujeres en España que trabajan estos asuntos, pero te diré que esta idea de combinar estos ejes para construir más Europa es lo que nos debe inspirar en este nuevo ciclo que abrimos, donde nos jugamos muchísimo, donde estamos en un momento particularmente polarizado, porque así como nosotros decimos queremos más Europa, más verde, más social, más feminista, hay quien está haciendo exactamente lo contrario. Queremos menos Europa,
no la queremos feminista, al revés, hay que aguantar insultos de todo tipo, no nos importa lo social y nos reímos de lo verde. Y es como que hay ahí una diferencia, un abismo en el que no estamos dispuestos a caer, ¿no? Así que yo te diría, Ana, que para cuando ganemos las elecciones el próximo 9 de junio, tenemos que enarbolar esa bandera feminista y tenemos que seguir construyendo Europa con un equilibrio, con una sensación de que hacemos lo que debemos en términos de equidad, de igualdad de oportunidades y de progreso para el conjunto de las europeas y los europeos. O sea que ahora lo que tenemos que conseguir es llenar las urnas de esos votos progresistas que apuesten por una Europa mucho más justa, mucho más luminosa, mucho más femenina y mucho más igualitaria. Sí, yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir contigo, con ese liderazgo tuyo tan feminista, tan igualitarista, tan democrático, tan ecológico, porque es lo que necesitamos. Yo creo que estamos en una encrucijada histórica. Sí que creo que estas son un momento histórico. Tenemos que decir que nos voten. Que nos voten. Muy bien. Es el último punch que vamos a dar. Esta semana es fundamental. Y hay que ir a votar, llenar las urnas, porque las mujeres nos la jugamos. Nos la jugamos nosotras fundamentalmente. Mira qué lista tenemos, con Irache explicándole a aquel diputado polaco que las mujeres teníamos los mismos derechos que los hombres a la hora de ver nuestro sueldo, con Lina, con Hanna, con tantas y tantas mujeres espectaculares en la lista, con Idoia, dispuestas a dar la batalla. Qué bien. Muy bien. A votar por el progreso. ¿Aquí? No.